No te voy a mentir, cuando vi su nombre en la pantalla, se me heló la sangre. 3 años. 3 malditos años sin saber nada de él, y de repente, como si nada, me escribe: oye, ¿cómo has estado? Me encantaría ponernos al día. Ponernos al día, qué cinismo. Ese tipo fue el mismo que me despidió en un solo día. Sin aviso. Sin explicación decente. Nada. Yo llegué a la oficina como cualquier lunes, con mi café en la mano, y salí 2 horas después con una caja y la sensación de que me habían arrancado el suelo bajo los pies. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo le pregunté qué estaba pasando, y él simplemente me dijo que la empresa estaba tomando otra dirección. Ni siquiera me miraba a los ojos. Yo insistí, le dije que llevaba años dejándome la piel ahí, y él respondió que no era algo personal. No era personal, pero me jodió la vida durante meses. Así que cuando vi su mensaje, lo primero que hice fue reírme. Una risa seca, amarga. Pensé: ¿qué quieres ahora, cabrón? No le respondí de inmediato. Dejé el mensaje ahí, visto, como una pequeña venganza silenciosa. Pero la curiosidad empezó a picarme. Porque la gente no vuelve así porque sí. 2 horas después, llegó otro mensaje. Sé que es raro escribir después de tanto tiempo, pero estoy en un proyecto bastante importante y creo que tú eres exactamente la persona que necesito. Ahí fue cuando todo empezó a oler raro. Yo le pregunté directamente qué quería, sin rodeos. Él me contestó que tenía una startup, que las cosas iban bien pero ahora estaban en una fase crítica, y que necesitaban a alguien con mi perfil. Literalmente dijo que nadie hacía lo que yo hacía al nivel que yo lo hacía. ¿En serio? El mismo tipo que me tiró como si fuera reemplazable, ahora diciendo que soy irreemplazable. Yo le dije que sonaba interesante, pero que necesitaba más detalles. Él respondió rápido, casi desesperado. Me explicó que el proyecto estaba ardiendo, que tenían inversores presionando, plazos imposibles, y que si no resolvían ciertos problemas técnicos en semanas, todo se venía abajo. Y ahí sentí algo que no esperaba. Joder. Porque de repente, la balanza se había dado la vuelta. Yo le dije que podríamos hablarlo en persona. Él aceptó al instante, como si hubiera estado esperando esa frase. Me preguntó cuándo y dónde. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión. Yo elegí el lugar. No su oficina, no un sitio neutral, un sitio que me convenía a mí. Le dije: mañana, a las 6. En ese café del centro. Ese café no era casualidad. Era el mismo lugar donde, después de que me despidiera, me senté solo durante horas intentando entender qué había pasado con mi vida. Él respondió: perfecto. Gracias de verdad por darme esta oportunidad. Oportunidad. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue lo que descubrí esa misma noche, mientras revisaba información sobre su empresa. Algo que cambió completamente el juego. Esa noche me senté frente al portátil con una cerveza. No era por curiosidad inocente. Era algo más oscuro. Quería entender por qué ahora. ¿Por qué yo? Busqué el nombre de su startup. Al principio todo parecía brillante. Artículos positivos. Fotos con inversores. Sonrisas falsas. Pero cuanto más bajaba, más raro se ponía todo. Comentarios eliminados. Hilos en foros. Gente quejándose de retrasos. Promesas incumplidas. Y luego encontré algo que me hizo quedarme completamente quieto. Un documento filtrado. No oficial. Pero demasiado detallado para ser inventado. Ahí se hablaba de un fallo crítico en su sistema. Algo que llevaba meses sin resolverse. Algo que yo había advertido antes de que me despidieran. Me quedé mirando la pantalla y sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Yo le dije en su momento que eso iba a explotar. Él respondió que estaba exagerando. Yo insistí, le expliqué el riesgo real. Él respondió que no había presupuesto para hipótesis. Y ahora, 3 años después, su empresa se estaba quemando exactamente por eso. Me reí. Pero no fue una risa alegre. Fue una risa pesada. De esas que salen con historia detrás. Seguí investigando. Y entonces llegó el segundo golpe. El circuito actual había renunciado hacía 2 semanas. Sin aviso. Sin explicación pública.
Pero en un hilo encontré a alguien que decía que el ambiente era un desastre. Que había presión brutal. Que nadie quería firmar decisiones técnicas porque todo estaba mal desde la base. Y ahí entendí todo. No me estaba buscando por talento. Me estaba buscando porque yo conocía ese sistema desde dentro. Porque yo sabía exactamente dónde estaba el problema. Porque yo era el único que podía arreglar su desastre, rápido. Cerré el portátil. Me quedé en silencio. Y en ese momento me acordé de algo que nunca le conté a nadie. El día que me despidió, yo no me fui limpio. Yo le dije que necesitaba acceder una última vez al sistema para documentar mi trabajo. Él aceptó sin pensarlo. Error. Yo no rompí nada. No borré nada. No soy idiota. Pero dejé algo. Algo pequeño. Algo que nadie notaría, hasta que fuera demasiado tarde. Un cuello de botella. Invisible al principio. Pero que con el tiempo, crecería. Yo no sabía si ese fallo era exactamente el que ahora los estaba hundiendo. Pero la coincidencia, era demasiado perfecta. Dormí mal esa noche. No por culpa, sino por anticipación. Al día siguiente llegué al café 10 minutos antes. Me senté en la misma mesa. La misma donde hace 3 años sentí que todo se acababa. Pedí un café. Negro. Sin azúcar. Quería estar completamente despierto para esto. Y entonces lo vi entrar. Más delgado. Más cansado. Pero intentando mantener esa postura de seguridad. Me vio. Sonrió. Se acercó rápido. Yo me levanté despacio. Yo le dije que había pasado mucho tiempo. Él respondió que demasiado. Yo le dije que no esperaba volver a verlo. Él respondió con una risa incómoda, que la vida da muchas vueltas. Nos sentamos. Hubo un silencio corto. Pesado. Yo no iba a ayudarle a romperlo. Él empezó. Dijo que quería ser directo. Que la empresa estaba en un momento crítico. Que necesitaban ayuda urgente. Yo lo miré sin decir nada. Él siguió hablando. Dijo que había cometido errores en el pasado. Que ahora veía las cosas diferente. Yo le pregunté si eso incluía despedir gente sin previo aviso. Él se quedó callado un segundo. Luego dijo que sí. Que eso fue un error. Pero no sonó sincero. Sonó práctico. Como alguien que dice lo necesario para conseguir algo. Yo le dije que curioso. Porque en ese momento no parecía un error. Él respondió que estaba bajo presión. Yo le dije que todos lo estamos. Él bajó la mirada. Y ahí fue cuando soltó lo que realmente le dolía. Dijo que el sistema estaba fallando. Que nadie lograba estabilizarlo. Que habían perdido dinero. Clientes. Confianza. Yo asentí lentamente. Yo le dije que me sonaba familiar. Él me miró directo. Como si entendiera la indirecta. Yo le dije que ese problema ya existía antes. Él respondió que sí, pero que nunca pensaron que escalaría así. Yo le dije que yo sí lo pensé. Él no dijo nada. Y entonces, me hizo la oferta. Dijo que quería que volviera. No como empleado normal. Como líder técnico. Con salario alto. Bonus. Participación. Todo lo que antes no había presupuesto ahora mágicamente existía. Yo me incliné hacia atrás. Tomé un sorbo de café. Dejé que el silencio trabajara. Él estaba nervioso. Se notaba en cómo movía las manos. Yo le pregunté por qué debería confiar en él. Él respondió que esta vez sería diferente. Yo le pregunté qué exactamente era diferente. Él dudó. Y ahí supe que lo tenía. Porque no tenía una respuesta real. Solo urgencia. Yo le dije que iba a necesitar más que palabras. Él respondió que estaba dispuesto a lo que fuera. Y justo en ese momento, decidí empezar a jugar de verdad. Yo le dije que tal vez podía ayudar. Pero que primero, necesitaba ver el sistema actual. Acceso completo. Sin restricciones. Él aceptó demasiado rápido. Demasiado desesperado. Y eso fue cuando confirmé algo dentro de mí. Esto ya no era una reunión.
Esto era una oportunidad. Y esta vez, el control lo tenía yo. Salimos del café y yo ya tenía claro que esto no iba a ser una simple negociación. Esto iba a ser quirúrgico. Yo le dije que necesitaba acceso ese mismo día. Él respondió que podía gestionarlo en cuanto llegara a la oficina. Yo le dije que no. Que lo quería ahora. Desde mi portátil. Ahí mismo. Él dudó. Solo un segundo. Pero lo suficiente para mostrar miedo. Yo lo miré fijo. Él sacó el móvil. Llamó a alguien. Habló rápido. Tenso. Colgó. Me dijo que en 10 minutos tendría acceso. Yo asentí como si fuera lo mínimo. Esperamos en silencio. Y ese silencio era incómodo para él. Para mí no. Yo estaba disfrutando cada segundo. Porque por primera vez, él era el que necesitaba algo de mí. Le llegó el correo. Me lo reenvió. Credenciales temporales. VPN. Acceso parcial, o eso creían. Yo abrí el portátil. Me conecté ahí mismo. Frente a él. Sin prisa. Como si estuviera revisando algo trivial. Pero por dentro, todo estaba encajando. Entré al sistema. Y lo primero que vi fue caos. Código parcheado. Soluciones rápidas. Comentarios desesperados. Nadie había seguido una línea clara. Era exactamente lo que pasa cuando ignoras una base mal construida. Yo navegué unos minutos. Él me observaba. Yo no decía nada. Él finalmente preguntó qué pensaba. Yo le dije que era peor de lo que imaginaba. Él tragó saliva. Yo seguí mirando. Y entonces lo encontré. El punto exacto. El cuello de botella. El mismo patrón. La misma zona. ¿Mi zona? Mi antiguo módulo. Sentí un escalofrío. Porque ahí estaba. Vivo. Crecido. Convertido en el corazón del problema. Yo no reaccioné por fuera. Pero por dentro, todo hizo clic. Ese detalle que dejé, había evolucionado. No era la única causa. Pero era la chispa. Y ahora todo el sistema giraba alrededor de ese fallo. Cerré el portátil lentamente. Yo le dije que sí podía arreglarlo. Él casi se inclina hacia mí. Como si hubiera escuchado la salvación. Me preguntó cuánto tiempo. Yo le dije que eso dependía. Él preguntó de qué. Yo lo miré y le dije que de cuánto estaba dispuesto a perder si no lo hacía conmigo. Él se quedó en silencio. Y ahí cambió la dinámica otra vez. Porque ya no era una entrevista. Era una negociación de supervivencia. Yo le dije que tenía que ser claro. Que lo que tenían no era un bug. Era una deuda técnica estructural. Que si alguien intentaba parchearlo sin entender el origen, lo iba a empeorar. Él respondió que eso ya estaba pasando. Yo asentí. Yo le dije que necesitaba control total del equipo técnico. Decisiones finales. Sin interferencias. Él dudó. Yo no dije nada. Dejé que ese silencio pesara. Él finalmente dijo que lo hablaría con los socios. Yo le dije que no. Que no tenía tiempo para comités. Él frunció el ceño. Yo le dije que cada día que pasaba, perdían más dinero. Más usuarios. Más credibilidad. Y que si querían una solución real, tenía que ser ahora. Él respiró hondo. Me preguntó qué más quería. Y ahí fue cuando solté la parte que llevaba 3 años guardando. Yo le dije que quería algo más que dinero. Él respondió que todo era negociable. Yo le dije que quería garantías firmadas. Cláusulas de salida. Control sobre arquitectura. Y una cosa más. Él preguntó cuál. Yo lo miré directo. Yo le dije que quería que admitiera por escrito que el fallo original fue ignorado bajo su decisión. Él se quedó completamente quieto. Como si no hubiera esperado eso. Yo le dije que no era personal. Pero que necesitaba protegerme. Él respondió que eso podía afectar legalmente a la empresa. Yo le dije que la empresa ya estaba afectada. Él no habló. Y ahí, vi algo cambiar en su cara. Orgullo.
Miedo. Desesperación. Todo mezclado. Pasaron unos segundos largos. Finalmente dijo que lo pensaría. Yo cerré el portátil. Me levanté. Yo le dije que no pensara demasiado. Porque yo también tenía otras opciones. Eso era mentira. Pero sonó real. Él se levantó rápido. Dijo que me daría una respuesta esa misma noche. Yo asentí. Salí del café sin mirar atrás. Pero lo más fuerte no fue la reunión. Fue lo que pasó una hora después. Porque cuando llegué a casa, tenía un correo nuevo. No de él. De alguien más. Alguien que no esperaba. Y ese mensaje cambió completamente las reglas del juego otra vez. Abrí el correo sin pensarlo demasiado. Pensé que sería spam o alguna notificación sin importancia. Pero cuando vi el remitente, me quedé congelado. Era alguien de su empresa. No cualquier alguien. Era uno de los cofundadores. Yo no había hablado con esa persona nunca directamente, pero sabía perfectamente quién era. Yo abrí el mensaje. Era corto. Directo. Decía que sabía que me había reunido con él. Decía que necesitaban hablar. Pero no en grupo. A solas. Yo fruncí el ceño. Eso ya era raro. Muy raro. Yo le respondí preguntando qué estaba pasando. Tardó menos de 2 minutos en contestar. Me dijo que no confiaba en él. Así, sin rodeos. Yo me quedé mirando la pantalla. Sentí como todo se volvía más turbio. Yo le pregunté a qué se refería. Él respondió que el problema del sistema no era solo técnico. Que había decisiones internas que nadie fuera conocía. Yo le dije que fuera claro. Él respondió que prefería hablarlo en persona. Yo suspiré. Esto ya no era solo un favor profesional. Esto olía a guerra interna. A poder. A algo mucho más grande. Acepté la reunión. Esa misma noche. En otro sitio. No el café. Un lugar más discreto. Llegué antes otra vez. Ya estaba entrando en modo automático. Analizando todo. Preparando cada palabra. Él llegó 5 minutos tarde. Diferente al otro. Más frío. Más calculador. No sonrió. Se sentó directamente. Yo le dije que esto era inesperado. Él respondió que para mí también lo era estar ahí. Yo no reaccioné. Él me miró fijo y soltó la primera bomba. Dijo que mi ex jefe no me estaba contando toda la verdad. Yo le pregunté qué parte faltaba. Él respondió que el problema del sistema no fue solo ignorado. Fue forzado. Yo fruncí el ceño. Yo le dije que eso no tenía sentido. Él se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. Dijo que sabían del fallo. Que había informes. Que había advertencias. Que incluso había correos internos. Yo sentí un golpe en el pecho. Porque yo había enviado esos correos. Yo le dije que entonces ¿por qué no se solucionó? Él respondió algo que me dejó helado. Dijo que necesitaban crecimiento rápido. Que arreglarlo implicaba retrasos. Y que alguien tomó la decisión de seguir adelante, sabiendo el riesgo. Yo no tuve que preguntar quién. Él lo dijo igual. Dijo su nombre. Mi ex jefe. Confirmado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Él dijo que cuando todo empezó a fallar, alguien necesitaba cargar con la culpa. Yo ya sabía hacia dónde iba. Yo le dije que por eso me despidieron. Él asintió. Sin emoción. Dijo que era más fácil cerrar el problema si la persona que lo señalaba desaparecía. Sentí una presión en el pecho. Una mezcla de rabia y claridad brutal. Porque de repente, todo encajaba. No fue una decisión fría de negocio. Fue una jugada. Me usaron. Me quitaron del medio. Y siguieron adelante hasta que todo explotó. Yo le pregunté por qué me estaba contando esto. Él respondió que porque ahora necesitaban arreglarlo de verdad. Yo me reí. No pude evitarlo. Yo le dije que curioso. Que ahora sí importaba. Él no reaccionó. Dijo que había diferencias dentro de la empresa.
Que algunos querían salvarla, y otros solo querían salir antes de que todo se hundiera. Yo le pregunté en qué lado estaba él. Él respondió que en el lado que iba a sobrevivir. Directo. Frío. Yo asentí. Eso al menos era honesto. Yo le dije que ya había hablado con mi ex jefe. Él respondió que lo sabía. Yo le dije que me hizo una oferta. Él dijo que seguro era insuficiente. Yo levanté una ceja. Él continuó. Dijo que si yo entraba bajo las condiciones de él, iba a convertirme en el responsable cuando algo saliera mal otra vez. Yo lo miré en silencio. Porque sabía que tenía razón. Él me ofreció otra cosa. Dijo que quería que trabajara con él directamente. Que me daría acceso completo. Pero no solo técnico. Información interna. Decisiones. Todo. Yo le pregunté qué ganaba él. Él respondió que control. Que si lograban estabilizar el sistema, podría desplazar a mi ex jefe. Así, sin maquillaje. Golpe directo. Yo me incliné hacia atrás. Esto ya no era un trabajo. Era una batalla interna. Y yo estaba justo en medio. Yo le dije que esto sonaba a que me quería usar otra vez. Él respondió que sí. Pero que esta vez yo sabría exactamente para qué. Eso, fue incómodo. Porque era verdad. Transparente. Crudo. Yo le pregunté qué pasaba si decía que no. Él respondió que entonces mi ex jefe probablemente me convencería igual, pero sin protección. Yo me quedé callado. Pensando. Analizando. Porque ahora tenía dos opciones. Volver bajo el mando del tipo que me destruyó, o entrar en un juego de poder donde podía salir ganando, o completamente quemado. Él me interrumpió. Dijo que había algo más que debía ver. Sacó su portátil. Lo giró hacia mí. Era un documento. Interno. Con fechas. Correos. Decisiones. Mi nombre aparecía varias veces. Y ahí estaba. La prueba. Negra sobre blanco. Yo no fui un daño colateral. Fui una decisión estratégica. Cerré los ojos un segundo. Respiré lento. Y cuando los abrí, ya no era la misma persona que entró a ese café 3 años atrás. Yo le dije que necesitaba tiempo. Él respondió que no había mucho. Yo asentí. Me levanté. Él no intentó detenerme. Solo dijo que esperaba mi respuesta antes de la mañana. Salí a la calle. El aire se sentía distinto. Más pesado. Más real. Y entonces entendí algo. Esto nunca fue sobre recuperar un trabajo. Esto era sobre ajustar cuentas. Pero la pregunta real era, ¿cómo caminé sin rumbo un buen rato? No estaba paseando. Estaba procesando. Cada pieza encajaba de una forma que daba rabia. Pero también, daba ventaja. Porque ahora yo sabía algo que ellos no sabían que yo sabía. Y eso cambia todo. Llegué a casa y no encendí la luz de inmediato. Me senté en el sofá. Miré al vacío. Y empecé a reconstruir la historia completa en mi cabeza. Yo señalé el fallo. Ellos lo ignoraron. Decidieron seguir adelante. Cuando el riesgo empezó a asomar, me quitaron del medio. 3 años después, el sistema colapsa. El circuito huye. Los inversores aprietan. Y ahora vienen a buscarme. No por talento. Por necesidad. Sonreí. Esta vez diferente. Más fría. Más calculada. Abrí el portátil otra vez. Tenía acceso al sistema. Eso ya era una locura. Nadie en su sano juicio da acceso a alguien externo en medio de una crisis. Pero la desesperación hace eso. Empecé a revisar más profundo. Logs. Métricas. Histórico. Y cuanto más miraba, más claro se volvía algo. El sistema no solo estaba roto. Estaba sostenido con alfileres. Había parches encima de parches. Decisiones contradictorias. Código duplicado. Nadie tenía control real. Y en el centro, ese módulo. Mi antiguo módulo. Ese punto donde todo convergía. Donde todo fallaba.
Y ahí, vi algo que no esperaba. Un intento reciente de arreglarlo. Mal hecho. Muy mal hecho. Alguien había intentado optimizarlo sin entender la dependencia oculta. Y eso había empeorado el cuello de botella. ¿Mucho? Yo murmuré que claro, esto iba a explotar sí o sí. Y entonces pensé en algo que me hizo quedarme completamente quieto. Yo podía arreglarlo. Sí. Pero también podía decidir cuándo arreglarlo. Y eso era poder real. Porque no se trataba solo de si podía salvar la empresa. Se trataba de en qué condiciones lo hacía. Y quién quedaba en pie después. Abrí una libreta. Empecé a escribir. 2 columnas. Opción 1. Volver con él. Con el tipo que me vendió. Ventaja. Dinero rápido. Posición alta. Riesgo. Que me vuelva a usar. Que me culpe si algo falla. Opción 2. Ir con el cofundador. Juego interno. Más peligro. Pero más control. Posibilidad de exponer todo. Posibilidad de limpiar mi nombre. Y algo más, venganza real. Cerré la libreta. No necesitaba más. Ya había tomado la decisión. Pero no se la iba a dar fácil a ninguno. Cogí el móvil. Primero le escribí a mi ex jefe. Yo le dije que había revisado el sistema. Él respondió casi al instante. Demasiado rápido. Como si no hubiera soltado el teléfono. Me preguntó qué pensaba. Yo le dije que era crítico. Que si no actuaban en días, no semanas, iban a perder todo. Él escribió que lo sabía. Yo le dije que aceptaba ayudar. Pero bajo mis condiciones. Él dijo que estaba listo para escucharlas. Yo le mandé una lista. ¿Clare? Sin adornos. Control total técnico. Contrato blindado. Pago inicial alto. Y la cláusula. Esa cláusula que lo obligaba a admitir la decisión pasada. Tardó más en responder esta vez. 5 minutos. 10. 15. Finalmente escribió. Dijo que lo del control y el dinero era viable. Pero lo otro, era complicado. Yo le dije que entonces no había trato. Silencio otra vez. Yo dejé el móvil en la mesa. No iba a negociar contra mí mismo. Pasaron 20 minutos. Sonó el móvil. Era él llamando. Yo contesté. Yo le dije que no tenía mucho tiempo. Él respondió que esto era serio. Yo le dije que precisamente por eso. Él respiró hondo. Dijo que estaba dispuesto a firmar algo, pero no en esos términos. Yo le pregunté cuáles. Él intentó suavizarlo. Lenguaje ambiguo. Yo lo corté. Yo le dije que no quería palabras bonitas. Quería responsabilidad. Él se tensó. Yo podía oírlo en su voz. Me dijo que estaba poniendo todo en riesgo por orgullo. Yo le dije que no era orgullo. Era memoria. Silencio. Largo. Y entonces, cambió de tono. Frío. Dijo que si yo no aceptaba, encontrarían a alguien más. Yo sonreí. Yo le dije que lo intentara. Que ya habían pasado 3 años intentando arreglarlo sin mí. Y que ahora estaban donde estaban. Él no respondió de inmediato. Y luego dijo algo que confirmó todo. Dijo que me necesitaban. No lo dijo bonito. Lo dijo derrotado. Yo le dije que entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Colgué. Sin despedirme. Me quedé mirando el móvil. Y entonces, escribí al cofundador. Yo le dije que había tomado una decisión. Él respondió rápido. Me preguntó cuál. Yo le dije que iba a entrar, pero no como empleado. Como alguien que iba a arreglar el sistema, y también a sacar la verdad. Él tardó unos segundos. Luego escribió que eso significaba guerra. Yo le dije que la guerra ya había empezado hace 3 años. Solo que yo no lo sabía. Él respondió que entonces estábamos en el mismo lado. Yo dejé el móvil. Respiré profundo. Porque en ese momento, crucé una línea. Ya no era solo trabajo. Ya no era solo dinero.
Era algo mucho más personal. Y lo más fuerte, es que al día siguiente, todo empezó a moverse mucho más rápido de lo que esperaba. Porque alguien dentro de la empresa, se enteró de que yo estaba de vuelta. Y esa persona, no estaba nada contenta. Al día siguiente no hubo calma. Desde la mañana todo empezó a moverse. Correos. Notificaciones. Accesos ampliados. El cofundador cumplió rápido. Demasiado rápido. Yo ya tenía permisos que nadie externo debería tener. Repositorios completos. Historial de decisiones. Canales internos. Era como entrar en una casa en llamas, con las llaves de todas las puertas. Yo no dije nada. Solo observé. Y entonces apareció el primer problema. Un mensaje directo. No del cofundador. No de mi ex jefe. De alguien más. El actual responsable técnico interino. Nunca hablé con él antes. Pero su primer mensaje fue claro. Yo le pregunté quién le dio acceso total a este nivel. Él respondió que eso debía preguntárselo a dirección. Yo le dije que lo haría. Pero que mientras tanto, nadie tocaba producción sin pasar por él. Yo sonreí. Ese tipo no sabía con quién estaba hablando. Yo le dije que entendía su preocupación. Él respondió que no era preocupación. Era control. Yo le dije que el control ya se había perdido hace tiempo. Él no respondió bien a eso. Dijo que llevaba semanas sosteniendo el sistema como podía. Que no iba a dejar que alguien que llevaba 3 años fuera, viniera a decirle cómo hacer su trabajo. Yo respiré lento. No iba a entrar en un choque frontal todavía. Yo le dije que no estaba ahí para competir. Estaba ahí para arreglar lo que ya estaba roto. Él respondió que eso estaba por verse. Y ahí lo dejé. Pero ese mensaje fue importante. Porque me confirmó algo. Había resistencia interna. Y no pequeña. Abrí los canales del equipo. Caos. Gente cansada. Mensajes a las 3 de la mañana. Bugs abiertos sin resolver. Discusiones sin cerrar. Nadie liderando de verdad. Y en medio, decisiones contradictorias. Unos querían estabilidad. Otros querían seguir empujando features. Clásico error cuando el barco ya tiene agua dentro. Yo no escribí nada aún. No quería entrar como salvador. Quería entender quién era quién. Empecé a cruzar nombres. ¿Quién apoyaba a quién? ¿Quién respondía a mi ex jefe? ¿Quién al cofundador? Era un mapa de poder. Y poco a poco, se iba dibujando claro. A media tarde, llegó el siguiente golpe. Un correo oficial. De mi ex jefe. Copiando a varios directivos. Asunto formal. Frío. Anunciando que yo entraba como consultor externo para evaluar el sistema. Nada de control total. Nada de liderazgo. Solo evaluación. Yo me reí en voz baja. Intento de recorte. Intento de limitarme antes de que empezara. Movimiento típico. Pero llegó lo interesante. 5 minutos después, otro correo. Del cofundador. Mismo hilo. Corrigiendo. Diciendo que no era solo evaluación. Que yo tenía autoridad técnica temporal para ejecutar cambios críticos. Y que cualquier bloqueo debía escalarse directamente a él. ¡Boom! Guerra abierta. En público. Yo me recosté en la silla. Esto ya no era sutil. Era visible para todos. Y eso genera bandos. Exactamente lo que yo necesitaba. Porque cuando hay bandos, la verdad empieza a salir. El responsable técnico interino me escribió otra vez. Esta vez más agresivo. Yo le dije que eso no estaba acordado. Él respondió que sí lo estaba. Y que si tenía problema, lo hablara arriba. Yo le dije que lo haría. Pero que mientras tanto, necesitaba acceso a producción inmediato. Él dijo que no. Directo. Sin rodeos. Yo no insistí. Solo reenvié el mensaje al cofundador. Sin comentario. 2 minutos después, acceso concedido. Sin explicación. Silencio. El interino no volvió a escribir. Pero yo sabía que eso no se quedaba así. Entré a producción.
Y ahí, fue donde todo se volvió mucho más serio. Porque ya no era teoría. Era real. Tráfico real. Usuarios reales. Fallos en vivo. Vi los picos de latencia. Vi los timeouts. Vi cómo el sistema se ahogaba bajo carga. Y lo peor, vi cómo estaban intentando contenerlo. Parches temporales. Limitaciones artificiales. Estaban frenando el crecimiento para que no colapsara del todo. Era como poner cinta adhesiva en una tubería rota. Yo murmuré que esto no aguantaba mucho más. Y entonces, encontré algo que no esperaba. Un log. Un patrón. Un acceso extraño. No era tráfico de usuarios. Era interno. Repetitivo. Constante. Como si alguien estuviera forzando ciertas rutas del sistema una y otra vez. Yo fruncí el ceño. Eso no era normal. Empecé a seguir ese rastro. Hora por hora. Día por día. Y cuanto más lo analizaba, más claro se volvía algo. Eso no era un error. Era intencional. Alguien estaba empujando el sistema hacia el límite. Provocando fallos. Generando presión. Yo me quedé quieto. Porque eso cambiaba todo otra vez. Esto ya no era solo negligencia pasada. Esto era sabotaje activo. Y la pregunta dejó de ser cómo arreglarlo. La pregunta ahora era, ¿quién lo estaba rompiendo a propósito? Cerré el portátil despacio. Miré el techo. Y sentí algo que no sentía desde hace mucho. No era rabia. No era miedo. Era claridad absoluta. Porque si alguien estaba jugando sucio dentro, yo iba a encontrarlo. Y cuando lo hiciera, esta historia iba a cambiar de nivel completamente, no me precipité. Eso era lo primero. Porque cuando ves algo así, lo peor que puedes hacer es reaccionar sin pruebas sólidas. Abrí otra vez el portátil. Volví a los logs. Más profundo. Más fino. Filtros por usuario interno. Por claves de acceso. Por patrones de tiempo. Y ahí empezó a tomar forma. No era alguien al azar. Era alguien que sabía exactamente dónde golpear. Sabía qué rutas saturar. Qué procesos eran más frágiles. Eso no lo hace un junior perdido. Eso lo hace alguien con contexto. Con experiencia. Con acceso real. Yo empecé a aislar las sesiones. A reconstruir secuencias. Hora a hora. Y encontré algo que me hizo fruncir el ceño más fuerte. Ese acceso, estaba usando credenciales válidas. No era un hack. No era externo. Era alguien de dentro. Y entonces apareció el nombre. No directamente. Pero un identificador interno. Una firma. Un patrón de uso. Yo ya había visto eso antes. Hace años. En commits antiguos. En herramientas internas. Me quedé quieto unos segundos. Porque si estaba en lo correcto, esto se volvía personal de otra forma. Crucé datos. Repositorios. ¿Historial? Y sí. Coincidía. Ese patrón pertenecía a alguien que llevaba mucho tiempo ahí. Alguien que sobrevivió a mi salida. Alguien que, y casualmente, ahora trabajaba muy cerca de mi ex jefe. Yo murmuré su nombre en voz baja. No podía ser casualidad. Pero tampoco podía acusar sin cerrar el círculo. Seguí tirando del hilo. Y entonces encontré el error del saboteador. Porque siempre hay uno. Un descuido. Un momento donde la máscara se mueve. Un acceso desde una IP que no coincidía con su rutina habitual. Un horario raro. Demasiado tarde. Demasiado insistente. Y ahí, estaba el enlace directo. Nombre completo. Usuario interno. Sin duda. Me recosté en la silla. Miré la pantalla sin parpadear. Porque ahora ya no era teoría. Era real. Había alguien dentro rompiendo el sistema a propósito. Y yo sabía quién era. Pero la pregunta era otra. ¿Por qué? Cerré los ojos un segundo. Pensé en todo. En la presión de los inversores. En la guerra entre los socios. En la necesidad de culpar a alguien.
Y entonces encajó. Si el sistema empeoraba lo suficiente, alguien podía forzar decisiones. Cambios de liderazgo. Incluso ventas rápidas. Crisis controlada, para beneficio propio. Abrí los ojos. Esto era más sucio de lo que parecía. Mucho más. Cogí el móvil. Dudé un segundo. ¿A quién se lo decía primero? ¿Al cofundador? ¿O a mi ex jefe? Y ahí fue cuando entendí algo clave. No podía confiar en ninguno al 100%. Así que no les iba a dar la información completa a ninguno. Todavía no. Primero necesitaba confirmar una cosa más. Abrí el chat interno. Busqué al nombre que había encontrado. Le escribí directo. Yo le dije que estaba revisando el sistema. Él respondió normal. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Yo le dije que había detectado actividad inusual en ciertos módulos. Él preguntó a qué me refería. Yo le solté una pista. Algo específico. No todo. Él tardó más en responder. Esa pausa, lo dijo todo. Luego escribió que podía ser carga de testing. Yo le dije que en producción no se testea así. Él respondió con algo genérico. Evadiendo. Confirmado. Pero quería verlo caer. No empujarlo. Yo le dije que iba a hacer un reporte completo. Él respondió que perfecto. Que lo compartiera con dirección. Yo sonreí. Claro que lo iba a compartir. Pero no como él esperaba. Cerré el chat. Y en ese momento, decidí cambiar el plan. Porque hasta ahora, mi idea era entrar. Arreglar. Exponer. Salir. Pero esto abría otra puerta. Una mucho más potente. Yo podía usar esto para limpiar mi nombre. Sí. Pero también podía usarlo para algo más grande. Podía decidir quién caía, y cómo caía. Y eso era un nivel de control que no había tenido nunca. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví agua. Necesitaba pensar frío. Porque ahora cada movimiento importaba. Volví al escritorio. Abrí un documento nuevo. Empecé a escribir todo. Evidencias. Tiempos. Accesos. Relaciones. Construí una línea clara. Sólida. Irrefutable. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí se asentaba. Ya no estaba reaccionando. Estaba dirigiendo. Pasaron un par de horas. Tenía todo. O casi todo. Y entonces llegó el siguiente mensaje. De mi ex jefe. Preguntando si tenía avances. Yo miré la pantalla. Y supe que ese mensaje era el inicio del siguiente movimiento. Porque ahora, yo tenía algo que podía destruir a alguien dentro de su equipo. Y la cuestión ya no era si lo iba a usar. La cuestión era, ¿cuándo, y contra quién primero? Miré ese mensaje un buen rato antes de responder. No por duda. Por cálculo. Porque cada palabra ahora tenía peso. Yo le dije que sí, que había avances. Él respondió al instante, preguntando qué había encontrado. Yo no solté todo. Nunca sueltas todo de golpe. Yo le dije que el problema no era solo técnico. Que había actividad interna sospechosa. Él tardó unos segundos más de lo normal. Luego respondió que a qué me refería exactamente. Yo le dije que prefería hablarlo en una llamada. Él aceptó. Demasiado rápido otra vez. Hicimos la llamada. Su voz sonaba tensa. Yo le dije que había detectado patrones anómalos en producción. Él preguntó si era un ataque externo. Yo le dije que no. Que era interno. Silencio. Largo. Yo dejé que ese silencio trabajara. Él finalmente dijo que eso era grave. Yo le dije que lo era. Él preguntó si tenía pruebas. Yo le dije que sí. Pero no se las di. No todavía. Él cambió el tono. Más bajo. Más controlado. Dijo que necesitaba ver eso cuanto antes. Yo le dije que lo vería, cuando cerráramos el acuerdo completo. Pausa. Respiración contenida al otro lado. Él dijo que esto no era momento para negociar.
Yo le dije que precisamente por eso sí lo era. Porque ahora ya no hablábamos de un bug. Hablábamos de responsabilidad interna. Él no respondió de inmediato. Y luego soltó algo que me hizo afinar el oído. Dijo que había mucha gente en juego. Yo le dije que lo sabía. Él dijo que había inversores mirando cada movimiento. Yo le dije que también lo sabía. Y entonces, intentó girarlo. Dijo que si esa información salía mal, podía hundir a todos. Yo sonreí sin hacer ruido. Yo le dije que a todos, no a algunos más que a otros. Silencio otra vez. Y ahí entendí que estaba midiendo daño. No solución. Medía a quién proteger. Yo le dije que tenía un nombre. Él se quedó callado. Literalmente no dijo nada durante unos segundos. Luego preguntó quién. Yo le dije que eso venía con la firma. Él apretó. Dijo que necesitaba saberlo para actuar ya. Yo le dije que llevaba semanas sin actuar. Que podía esperar unas horas más. Su respiración cambió. Se notaba. Estaba perdiendo el control de la conversación. Y entonces soltó una frase que no esperaba. Dijo que tal vez yo no entendía todo el contexto. Yo me incliné hacia adelante. Yo le dije que lo entendía mejor que nunca. Que hace 3 años ya lo había explicado. Y que nadie quiso escuchar. Él intentó defenderse. Dijo que las decisiones eran complejas. Yo le corté. Yo le dije que despedirme no arregló nada. Solo retrasó esto. Golpe directo. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces dijo algo más bajo. Dijo que no tenía tiempo para discusiones del pasado. Yo le dije que el pasado era exactamente lo que nos trajo aquí. Y que esta vez, no lo iba a ignorar. Colgué. Sin darle cierre. Dejé el móvil sobre la mesa. Y me quedé mirando el techo unos segundos. Porque esa llamada confirmó algo clave. Él no estaba sorprendido. Estaba preocupado. Eso es diferente. Muy diferente. Abrí el portátil otra vez. Revisé el documento. Las pruebas. Todo estaba sólido. Pero ahora necesitaba decidir el siguiente movimiento. Porque tenía 3 piezas en juego. Mi ex jefe. El cofundador. Y el saboteador. Y cada uno reaccionaría distinto a la misma verdad. Sonó el móvil. Era el cofundador. Yo contesté. Yo le dije que esto se estaba moviendo rápido. Él respondió que lo sabía. Yo le dije que había confirmado sabotaje interno. Él no se sorprendió. Eso ya fue una señal. Dijo que sospechaba algo así. Yo le pregunté desde cuándo. Él respondió que desde que el sistema empezó a fallar de formas inconsistentes. Yo le dije que tenía pruebas claras. Él dijo que quería verlas. Yo le dije que sí. Pero primero necesitaba saber algo. Él preguntó qué. Yo le dije si confiaba en todo su equipo. Pausa. Y luego una respuesta honesta. Dijo que no. Yo asentí en silencio. Yo le dije que tenía un nombre. Él no pidió rodeos. Dijo que lo dijera. Yo le dije que no por teléfono. Que esto requería más cuidado. Él entendió. Dijo que podíamos vernos en 1 hora. Acepté. Colgué. Me levanté. Me miré en el espejo un segundo. No por vanidad. Por reconocer quién estaba ahí. Porque hace 3 años, yo habría entrado a arreglar esto. Sin pensar. Sin cuestionar. Hoy no. Hoy estaba moviendo piezas. Salí de casa. Camino a la reunión. Y en el trayecto, me llegó un mensaje inesperado. Del saboteador. Yo abrí el chat. Él me escribió que había oído que estaba investigando accesos internos. Yo le dije que sí. Él respondió que tuviera cuidado con las conclusiones. Yo sonreí. Yo le dije que las conclusiones no eran el problema. El problema eran los hechos. Él tardó unos segundos. Luego escribió que en situaciones así, es fácil malinterpretar datos. Yo le dije que también es fácil dejar huellas. Silencio. No respondió. Guardé el móvil.
Porque ese mensaje no era casual. Eso era miedo. Y cuando alguien empieza a tener miedo, empieza a cometer errores. Llegué al punto de encuentro. El cofundador ya estaba ahí. Me senté. No hubo saludos largos. Yo abrí el portátil. Giré la pantalla. Le mostré todo. Línea por línea. Acceso por acceso. Tiempo por tiempo. Él no habló durante varios minutos. Solo miraba. Procesaba. Y cuando terminó, levantó la vista. Su cara había cambiado. Ya no era estrategia. Era decisión. Yo le dije que esto era solo una copia. Que había más respaldo. Él asintió. Yo le pregunté qué pensaba hacer. Él respondió algo que marcó el siguiente giro. Dijo que esto no se iba a resolver internamente. Yo fruncí el ceño. Yo le dije que explicara. Él se inclinó hacia mí. Bajó la voz. Y dijo que había alguien más, fuera de la empresa, que ya estaba empezando a investigar lo que pasaba dentro. Y que si esto salía mal, no solo alguien iba a caer. La empresa entera podía desaparecer. Y en ese momento, entendí que esto ya no era solo venganza. Era algo mucho más grande. Y mucho más peligroso. Respiré hondo cuando dijo eso. Porque en ese instante todo cambió de escala. Ya no era solo ajustar cuentas. Era decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Yo le pregunté quién estaba investigando. Él respondió que auditores externos, empujados por inversores. Que ya olían que algo no cuadraba. Yo asentí lento. Yo le dije que entonces no teníamos mucho tiempo. Él respondió que no. Que teníamos una ventana muy pequeña para controlar la narrativa. Esa palabra, narrativa, me dejó claro todo. No buscaban solo arreglar. Buscaban sobrevivir. Yo cerré el portátil despacio. Yo le dije que entonces íbamos a hacerlo a mi manera. Él no discutió. Solo dijo que me escuchaba. Yo le dije que primero íbamos a estabilizar el sistema. No perfecto. Estable. Lo suficiente para frenar la hemorragia. Él asintió. Yo le dije que mientras tanto, íbamos a documentar absolutamente todo. Cada acceso. Cada decisión. Cada responsable. Sin ruido. Sin anuncios. Él preguntó por el saboteador. Yo le dije que no lo tocáramos aún. Él frunció el ceño. Yo le expliqué que alguien que se siente descubierto, acelera. Comete errores. Y yo quería eso. Quería que se hundiera solo. Él entendió. Yo le dije que el tercer paso era el más importante. Que cuando los auditores entraran fuerte, íbamos a entregarles un paquete limpio. Ordenado. Irrefutable. Pero incompleto, hasta el último momento. Él me miró fijo. Yo le dije que necesitábamos elegir el timing exacto. Porque eso iba a decidir quién caía primero. Silencio. Luego asintió. Dijo que confiaba en mí. Esa frase, 3 años tarde. Pero útil ahora. Salimos de ahí con un plan. Y esa misma noche, empezó la ejecución. Entré a producción otra vez. Pero esta vez no para observar. Para intervenir. Toqué lo justo. Ajustes quirúrgicos. Eliminé cuellos de botella secundarios. Redirigí cargas. Quité parches mal puestos. No arreglé el núcleo aún. No. Solo lo suficiente para que el sistema dejara de gritar. Y funcionó. En horas, los picos bajaron. Los errores disminuyeron. El equipo empezó a respirar. Los canales cambiaron de tono. Menos pánico. Más sorpresa. El interino escribió preguntando qué se había cambiado. Yo le dije que ajustes menores. Él no se lo creyó. Pero tampoco podía negar los resultados. Mi ex jefe apareció en el chat general. Agradeciendo el esfuerzo del equipo. Ni me mencionó. Yo sonreí. Clásico. Pero ya no importaba. Porque el control real no estaba en el chat. Estaba en los datos. 2 días después, el saboteador aceleró. Justo como esperaba. Más accesos.
más intentos de forzar rutas. Pero ahora, todo estaba monitorizado por mí. Cada movimiento quedaba grabado. Y entonces cometió el error final. Usó un script automatizado, desde su propia máquina. Sin pasar por las capas de anonimato que había usado antes. Desesperación. Yo capturé todo. Hora exacta. IP. Usuario. Proceso. Fin del juego. No dije nada aún. Esperé. Porque ese mismo día, llegaron los auditores. Reunión general. Tensión en el aire. Preguntas incómodas. Métricas sobre la mesa. Mi ex jefe intentando controlar la conversación. El cofundador observando. Yo en silencio. Y entonces, llegó el momento. Uno de los auditores preguntó directamente si había evidencia de fallos internos o malas decisiones técnicas. Sala en silencio. Mi ex jefe empezó a responder. Yo lo dejé hablar unos segundos. Luego lo interrumpí. ¿Tranquilo? Sin elevar la voz. Yo dije que sí. Que había evidencia. Todas las miradas se giraron. Yo abrí el portátil. Conecté a la pantalla. Y empecé. Paso a paso. Sin drama. Sin emoción. Solo hechos. Primero, la historia original. El fallo ignorado. Los correos. Las decisiones. Ahí su cara cambió. No podía negarlo. Luego, el estado actual. El impacto. Las pérdidas. Y finalmente, el sabotaje. Mostré los accesos. Los patrones. El error final. Y el nombre. Silencio total. El saboteador se quedó blanco. Intentó decir algo. No pudo. Los auditores empezaron a hacer preguntas directas. Rápidas. Sin paciencia. El cofundador intervino. Apoyó cada punto. Mi ex jefe intentó desviar. Ya era tarde. Porque todo estaba documentado. Todo estaba claro. En menos de una hora, la mesa se había dado la vuelta por completo. El saboteador fue apartado en ese mismo momento. Sin discusión. Pero lo más fuerte vino después. Porque uno de los auditores preguntó quién tomó la decisión inicial de ignorar el fallo. Y ahí, no tuve que decir nada. El documento hablaba solo. Su nombre estaba ahí. Negro sobre blanco. Esta vez, no pudo esquivarlo. No había a quien culpar. No había a quien despedir para taparlo. Solo él. La reunión terminó sin aplausos. Sin cierre bonito. Pero con algo claro. La verdad estaba fuera. Los días siguientes fueron un caos. Reestructuración. Decisiones rápidas. Cambios de liderazgo. El cofundador tomó control operativo. Mi ex jefe, salió. Oficialmente por transición estratégica. Nadie se lo creyó. Pero ya no importaba. Yo terminé de estabilizar el sistema en una semana más. Esta vez de verdad. Desde la raíz. Sin parches. Sin mentiras. Y cuando todo se calmó, me llamaron para hablar de quedarme. Posición fija. Liderazgo. Todo lo que antes no existía. Yo escuché. Sin interrumpir. Y al final, yo dije que no. Silencio. Me preguntaron por qué. Yo respondí que ya había terminado lo que vine a hacer. Que no era mi lugar. Que nunca lo fue. Y era verdad. Pero no toda. Porque la verdad completa es que yo no necesitaba quedarme. Ya había ganado. No dinero. No posición. Algo más raro. Más pesado. Cerré esa etapa. Limpié mi nombre. Y les obligué a enfrentarse a lo que hicieron. 3 años tarde, pero lo hicieron. Salí del edificio por última vez sin caja. Sin rabia. Sin peso. Solo con una sensación extraña de calma. Y cuando mi móvil vibró con un mensaje desconocido, lo miré un segundo, sonreí, y lo guardé sin abrir. Porque por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saber qué venía después.